Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando muchísimo de qué hablar. Erkan Meric acaba de sacar a la luz un mensaje inesperado de Asal, y sus palabras finales están generando una verdadera tormenta en el mundo del espectáculo. Sí, escucharon bien, Erkan Meric decidió compartir un mensaje que llevaba tiempo guardado, y según él, fue la última frase que Asal le escribió. Fue la última vez que me habló con sinceridad, y esas palabras todavía resuenan en mi cabeza, confesó el actor con una mezcla de nostalgia y sorpresa. En cuestión de minutos, la revelación comenzó a correr como pólvora en las redes sociales, y tanto fans como colegas no tardaron en reaccionar. El contenido del mensaje, según Meric, era breve pero cargado de emoción. Asal me escribió, no importa lo que pase, siempre recordaré lo que vivimos. Y esa frase fue como un punto final para nuestra historia, contó Erkan visiblemente afectado. La noticia no solo desató comentarios de sus seguidores, sino que también abrió un debate sobre qué sucedió realmente entre ambos y qué tan profundos fueron esos sentimientos. Asal, por su parte, no tardó en responder a los rumores que empezaron a circular después de la confesión de Erkan. Con un tono firme y algo enigmático, declaró, cada persona tiene su verdad, y lo que yo escribí fue desde el corazón. No tengo nada que ocultar. Estas palabras, lejos de calmar la situación, aumentaron la curiosidad de los medios y del público, quienes ahora buscan cada detalle, cada gesto y cada pista que pueda revelar el trasfondo de esta historia. En varios programas de televisión, los periodistas comentaban con asombro, lo impactante no es solo el mensaje, sino la decisión de Erkan de hacerlo público después de tanto tiempo, que lo llevó a hacerlo justo ahora. Y mientras tanto, las redes sociales se llenaban de comentarios como, fue un acto de valentía o simplemente nostalgia, o Asal aún guarda un lugar en su corazón para él. En medio de la controversia, Erkan volvió a hablar frente a las cámaras, intentando aclarar su intención. No lo hice para herirla ni para abrir viejas heridas. Lo compartí porque creo que esas palabras merecían ser recordadas. Son parte de mi historia, de nuestra historia, y no puedo fingir que no significaron nada para mí. La sinceridad en sus ojos emocionó a muchas de sus seguidoras, que se sintieron identificadas con el valor de guardar y compartir recuerdos de amores pasados. Asal, sin embargo, lanzó un comentario que dejó a todos en silencio. Algunas cosas se deben quedar en privado, no todo lo que se vivió debe exponerse. Las palabras que se dicen en la intimidad tienen un peso distinto cuando se sacan a la luz. Esta frase encendió aún más la polémica, pues muchos interpretaron que ella consideraba que Erkan había cruzado una línea al exponer un recuerdo tan personal. La polémica alcanzó un punto aún más intenso cuando varios críticos de espectáculos comenzaron a analizar no solo las palabras, sino también el contexto emocional detrás de ellas. Algunos sostuvieron que Erkan Meric quiso enviar un mensaje implícito a Asal, un recordatorio de lo que compartieron y quizá una forma de cerrar un capítulo que nunca terminó del todo. Otros, en cambio, interpretaron su acción como una estrategia mediática, una manera de volver a aparecer en los titulares y generar conversación en torno a su figura. Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas se dividieron en bandos, unos defendiendo la valentía de Erkan por mostrar su vulnerabilidad y otros respaldando la postura de Asal, que pedía mantener ciertos momentos en la esfera privada. En Twitter, hashtags como #Erkaniyasal y #último mensaje se volvieron tendencia, acumulando miles de comentarios en cuestión de horas. Los fans compartían teorías, videos antiguos y hasta capturas de entrevistas pasadas para intentar armar el rompecabezas emocional que tanto intriga causaba. En un reconocido programa de entretenimiento, una periodista señaló, lo fascinante de todo esto no es solo el contenido del mensaje, sino la manera en que ambos manejan el tema. Asal, con su tono firme, parece querer poner límites claros, mientras que Erkan, al abrirse públicamente, demuestra que todavía carga con esa nostalgia. Esta observación generó aún más debate sobre los distintos modos de procesar una relación pasada en el ojo público.
Por otro lado, varios colegas actores y actrices fueron consultados al respecto. Algunos prefirieron guardar silencio, mientras que otros se atrevieron a opinar. Una amiga cercana de Azal comentó, ella siempre ha sido reservada, y creo que esto le incomoda profundamente. Para Azal, las emociones son un asunto sagrado que no deben exponerse a la ligera. En contraste, un compañero de Erkan declaró, lo entiendo perfectamente, a veces compartir lo que uno guarda dentro puede ser una forma de sanar. No lo juzgo. El asunto cobró todavía más relevancia cuando los medios internacionales comenzaron a replicar la noticia. Portales en Latinoamérica y Europa retomaron las declaraciones, destacando cómo un simple mensaje podía convertirse en el centro de un huracán mediático. La historia de Erkan y Azal trascendió fronteras, y muchos seguidores que desconocían su vínculo comenzaron a interesarse en la relación que alguna vez unió a estas dos figuras. En medio de toda esta agitación, surgió otra pregunta clave: ¿qué impacto tendría este episodio en las futuras carreras de ambos? Algunos analistas apuntaron que Erkan podría capitalizar la atención mediática para fortalecer su conexión con el público, mostrando un lado humano y transparente. Azal, en cambio, podría optar por una estrategia de silencio y distancia, reforzando su imagen de mujer fuerte y reservada. Lo cierto es que cada declaración habría nuevas interpretaciones y teorías. En un encuentro con fans, Erkan fue consultado nuevamente y dijo con voz pausada, no me arrepiento de lo que hice. Creo que en la vida hay recuerdos que no deben quedar enterrados. Lo compartí porque es real, porque marcó mi historia, y no quiero que se pierda en el olvido. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, pero también con críticas de quienes opinaban que había cruzado una línea sensible. Azal, por su parte, mantuvo una postura firme en una breve entrevista posterior, prefiero mirar hacia adelante. Lo que viví fue importante, pero no necesito que se debata públicamente. Cada uno tiene derecho a guardar silencio sobre lo que le duele. Su mirada transmitía determinación, y muchos interpretaron que con esto intentaba dar un cierre definitivo a la controversia. Aún así, la tormenta mediática parece lejos de disiparse. Los noticieros, los portales digitales y las redes sociales siguen alimentando el tema, y cada gesto de los protagonistas se analiza con lupa. Para algunos, esta historia es una lección sobre el poder de las palabras y la fragilidad de los recuerdos compartidos. Para otros, es simplemente otro capítulo del interminable espectáculo que rodea a las estrellas. Sea como sea, lo cierto es que el último mensaje de Azal, revelado por Erkan, quedará grabado como un episodio inolvidable en el mundo del entretenimiento. Una muestra de cómo la intimidad y la fama, cuando se cruzan, generan una tensión que pocas veces deja indiferente al público. Y mientras unos esperan una reconciliación simbólica, otros simplemente desean que ambos encuentren la paz lejos del ruido mediático que hoy los envuelve. Y hasta aquí la noticia de hoy, mis queridas. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarme en los comentarios qué opinan sobre esta revelación de Erkan. ¿Creen que hizo bien en compartirlo o debía guardarlo en silencio? Las leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.